Hola, mi nombre es Miguel Ángel García Hernández. Mis compañeros son. Mi nombre es Freddy Vázquez Méndez. Mi nombre es Mario Silvio Hernández. Somos alumnos del 311A de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Y a continuación comenzaremos con nuestra práctica de ingeniería eléctrica. En esta práctica analizaremos experimentalmente la ley de la conservación de la carga, la cual nos dice que la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de la carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Para calcular el valor máximo que soporta nuestra resistencia de 10 ohms, vamos a empezar colocando un voltaje de 0 volts en nuestra fuente y medimos. Experimentalmente se nos da 0.7 volts. Le colocamos a nuestra fuente un valor de 0.5 y esto nos tiene que dar volts, 0.7 volts. Colocando un valor de 1 volts, experimentalmente nos marca 0.7 volts. De 1.5 nos marca 1.4 volts. En 2 nos da un valor de 2.1 volts experimentalmente, y en 2.2 nuestro valor 2.2 volts. En 2.4 volts tenemos un voltaje de 2.3 volts. 2.6 volts, un valor de 2.5 volts. En 2.8 tenemos un valor de 2.7 volts y subiendo. En 3 volts tenemos un valor de 2.9 volts. 3.5, 3.4 volts, 3.8 volts para un valor de 4 volts. $4.5. Nuestra resistencia se empieza a quemar. Tenemos un valor de 4.2 volts. El olor a quemado se está desprendiendo. Y aquí vemos como claramente nuestra resistencia se está quemando con un valor de 4.5 volts. Le bajamos y finalmente se ha quemado, teniendo un valor de 4.5 volts experimentalmente. Entonces, de aquí obtenemos una conclusión: que el valor máximo que soporta nuestra resistencia de 10 ohms depende de la potencia a la que esta puede estar disipando. Entonces nuestra potencia de esa resistencia es de 0.5 watts. Entonces tenemos que hacer una aproximación en un intervalo que es de 2.2 volts a 4.5 volts experimentalmente. No le podemos dar un valor preciso porque esto es una aproximación, un valor ideal. Entonces esos valores son lo que experimentalmente nos soporta nuestra resistencia, 4.5 volts.
a medir el valor de nuestras fuentes. Para ello le vamos a asignar un valor de 2 volts y lo mediremos con nuestro multímetro. Bueno, pues aquí el multímetro nos da un valor de 2.10 volts, solamente nos varía por 0.10. Y ahora le vamos a dar un valor de 3 volts. Y de igual forma lo mediremos con el multímetro. De aquí el multímetro nos da un valor de 3.16 volts, el cual nos varía en 0.16 volts. Estos son los valores de la FEM. Para continuar con nuestra práctica vamos a armar el siguiente circuito, en el cual encontraremos 3 resistencias conectadas a 2 fuentes de la siguiente manera. Nos hace falta una. Conectamos nuestras fuentes. Una fuente. Nuestra tierra. Y por último nuestra última fuente. Y de esta forma vamos a proceder a hacer los siguientes cálculos para continuar con nuestra práctica. En el paso número 3 de nuestra práctica nos dice y nos pide medir la diferencia de potencial en cada uno de los elementos del circuito para después verificar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Pues ahora analizaremos experimentalmente el voltaje que se presenta en cada una de nuestras resistencias. Para ello conectaremos primeramente lo que es la tierra y ahora la corriente. Ahora sí podemos pasar a medir experimentalmente el voltaje que presenta la primera resistencia, que equivale a 15 ohms. Ahora colocaremos las puntas sobre nuestra resistencia y observamos que nos arroja un resultado de 0.9 volts. Siguiendo ahora con nuestra resistencia número 2, equivalente a 330 ohms, podemos observar que nos arrojará un resultado de 2.0 volts. Recordemos que debemos tener cuidado con las polaridades que ahora proseguimos a medir el voltaje presente en nuestra resistencia número 3, que equivale a 18 ohms. Para ello observemos que nos arroja un resultado de 1.2 volts.
como último paso vamos a medir lo que es la corriente en cada rama para verificar la ley de nodos y la ley de corrientes de Kirchhoff. Para ello hay que tener en cuenta que corriente se mide en circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar nuestra fuente para no tener ningún voltaje y vamos a desconectar estos circuitos. Primero vamos a tomar la resistencia de 15.1 ohms, conectamos y cambiamos a modo amperímetro, amperes, corriente directa en amperes. El cable también está para medir amperes, corriente, y prendemos nuestra fuente con un voltaje de 2 y un voltaje de 3. Vamos a medir lo que sería la corriente para el primer caso. Tomar en cuenta la polaridad, que es rojo con rojo, negro. Medimos y tenemos una corriente de 0.06 amperes. Para una fuente de voltaje de 2 volts. Para la fuente de voltaje de 3 volts, para una fuente de voltaje de 3 volts tenemos una corriente de 0.09 amperes. Ahora vamos a apagar nuestra fuente para evitarle que haya corriente y voltaje, y conectamos nuestra resistencia en el punto donde originalmente estaba y abrimos la que sería la resistencia de 325.7 ohms y prendemos lo que es la fuente y medimos. Tener en cuenta lo que es la polaridad, mucho cuidado. Para una fuente de voltaje de 3 volts tenemos 0.1 amperes. Ahora para la fuente de 2 volts tenemos una corriente de para la fuente de 2 volts tenemos una corriente de lo que es 0.003 amperes. Y por último vamos a calcular la corriente que pasa por lo que es la resistencia de 18.3 ohms. Apagamos la fuente otra vez, conectamos nuestro circuito y abrimos. Encendemos la fuente y medimos. Para un voltaje de 2 volts tenemos en nuestra resistencia una corriente de 0.100 108 amperes. Varía entre 108 y 107 por ahí. Y para la fuente de
3 volts, tenemos una corriente de 0.164 amperes. Oscila entre los 164.164 y 266. Bueno, después vamos a pasar a lo que sería la realización de la comprobación en la parte teórica y en la parte experimental. Con los datos que acabamos de recaudar vamos a comprobar que realmente se cumple lo que es la ley de Kirchhoff para corrientes y para voltajes, mediante un análisis de nodos y mallas. Después de haber realizado los análisis experimentales, vamos a entrar a lo que es el análisis teórico. Tenemos el siguiente circuito, son 3 resistencias y tenemos 2 fens. Entonces nos pide en la primera parte, en la que calculábamos la diferencia de potencial, nos pide que mediante la ley de mallas calculemos lo que es la corriente y el voltaje, la resistencia en cada una de las resistencias. Entonces, mediante el análisis de mallas, vamos a comenzar. Tomamos este punto de partida para malla 1 con esta dirección de corriente. Empezamos a estudiar el menos 2, que es acá, y encontramos con resistencias. Entonces la suma de las resistencias más la suma de las resistencias, que sería de 33, 18, 15 más 18, por la corriente que les afecta o que pasa por ella, es I1 menos 18 y 2, que esta resistencia va a afectar por la corriente I2, y esto igual a 0. En la otra parte, la segunda malla, esto es para la malla 1. Para la malla 2, igual el punto de partida sería aquí. Tenemos que es 18 más 330, sería 348 ohms por la corriente que les afecta a las dos, sería I2, menos la resistencia que se ve afectada por otra corriente, que sería 18 y 1, más, seguimos nuestro recorrido, más 3 volts. Y esto igual a 0. Tenemos 2 ecuaciones. Vamos a encontrar lo que sería I1 e I2. Entonces, después de haber realizado el álgebra, después de todo ese álgebra, toda esa parte de aquí, después, por ejemplo, en la primera parte despejamos lo que sería I1, queda en función de I2, y en esta parte, en este del otro lado, despejamos I2, y queda en función de I1. Entonces, este I2, esta parte, la sustituimos en I2 y hacemos la álgebra correspondiente, las especies, estas sumas, y por último tenemos que I1 es igual a 56 miliamperes. Entonces, regresamos a esta parte y tenemos I1, sustituimos I2 por I2 es igual a menos 3 más 18 por I1, que es 0.056, 56 por esta menos 3, entre 348. Y después de hacer el álgebra tenemos que I2 vale menos 5.72 miliamperes. Entonces ya encontramos el valor de I1 igual a 56 10 56 miliamperes, y 2 igual a menos 5.72 miliamperes. Entonces, nuestro paso número 3 nos pide calcular la diferencia de potencial en
ya tenemos cuánto equivale I1, cuánto equivale I2 y tenemos el valor de las resistencias. La resistencia R1 es igual a 15 ohms, R2 es igual a 330 ohms y R3 igual a 18 ohms. Y entonces con esto vamos a... Continuando teóricamente con nuestra práctica, tenemos que nuestra resistencia es de 10 ohms, nuestra potencia es de 0.5 watts. Pues sabemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, pero como podemos ver, aquí ya tenemos la resistencia y la potencia. Por lo tanto, despejaremos al voltaje para poder continuar con nuestra práctica. Despejando nos queda que el voltaje es igual a la raíz cuadrada de la resistencia por la potencia. Sustituyendo los datos nos arroja un resultado de 2.23 volts. Esto es un valor teórico que nuestra resistencia soporta, porque a partir de esto podemos decir que nuestro voltaje máximo sería de 2.23 volts. A partir de ese valor nuestra resistencia se quema, pero experimentalmente tenemos que el voltaje sobre la resistencia se establece entre un rango de 2.24 a 4.5. Inicialmente en 2.4 nuestra resistencia no sufre cambios, mas sin embargo al ir aumentando el voltaje nuestra resistencia empieza a cambiar hasta el grado de que se queme cuando le otorgamos un valor de 4.5 volts. Para encontrar nuestra corriente máxima utilizaremos nuestra fórmula que nos dice que la potencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Despejando la corriente nos queda que va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Tenemos que nuestra potencia va a ser igual a 0.5 watts y nuestro voltaje va a ser igual a 2.23 volts, que fue lo que obtuvimos del ejercicio anterior. Sustituyendo nuestros valores nos va a quedar que la corriente va a ser igual a 0.5 watts sobre 2.23, entonces nuestra corriente máxima va a ser igual a 0.22 amperes. Podemos concluir con esto que si nuestra corriente es mayor a 0.22 amperes, nuestra resistencia se quema. Experimentalmente podemos decir que nuestra corriente máxima va a estar dentro de los intervalos de 0.22 a 0.1, que estos fueron obtenidos de los valores de los intervalos del voltaje máximo. Al término de la respectiva práctica, hemos llegado a la conclusión de que los resultados teóricos aplicados a un determinado circuito eléctrico no son los mismos que los resultados experimentales realizados en laboratorio. Esto se debe a que los valores de las resistencias en los instrumentos de medida varían en comparación con el código de colores que poseen estas, y de igual manera los valores de las fuentes cambian porque estas son ideales y por lo tanto no son exactas. Es por ello que nuestros resultados se aproximan y no son exactos, pero a pesar de esto se puede comprobar la ley de nodos y de mallas de Kirchhoff, puesto que la diferencia es muy pequeña.